Continuamos en el living, recibimos a Nicolás Albertoni, vicecanciller. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Bueno, un gusto estar con ustedes. Bienvenido. Bueno, después de una semana, los últimos días de la semana pasada, hay mucho movimiento con la cumbre, con este acuerdo finalmente que se firmó, ¿no? Se dio este primer paso del acuerdo con la Unión Europea, después de 25 años, hacemos la cuenta. Sí, la verdad que fue una semana movida, porque este tipo de acuerdos, más allá de que los negociadores se habían reunido en Brasilia la semana antes, y había obviamente señales positivas para donde concluimos, siempre hay negociaciones hasta el final y yo les diría que hasta 24 horas antes estábamos con algunos detalles porque siempre surgen cosas. Por suerte, a esas horas ya no eran temas de sustancias del acuerdo, pero siempre temas satelitales que empiezan a veces a negociarse a cambio del acuerdo, etcétera. Que la verdad que bueno, pero por suerte todo llegó a buen puerto, se concreta este paso que nunca se había dado, como tú lo decías, en 25 años. Y es un paso importante, porque para que surja el paso de la firma, que también podremos hablar ahora cómo llegar a la firma del acuerdo propiamente, obviamente es inevitable y negociable que se dé este primer paso de la conclusión técnica. Así que también, y buen recuerdo para Uruguay, que se haya hecho en Mercosur, en la sede de Mercosur, con la presidencia por tiempo uruguayo, ahora tiene un toque diferente. ¿Y ahora qué? Sí, el ahora qué pasa ahora por todo un proceso burocrático. Yo creo que de la fase 1 a la fase 2, el riesgo uno tendería a pensar que no es alto en términos políticos, después podremos hablar de la fase de ratificación. Pero ahora es primero traducción de los que he hecho en el caso de la Unión Europea en más de 20 idiomas, o sea que hay una traducción y estamos hablando que con anexos 7.000 hojas más o menos. Igual son procesos muy aceitados y la Unión Europea no es el primer acuerdo que firma. Y después hay un proceso de la Comisión para avanzar y ahí está habilitada la Comisión Europea cuando se termina ese proceso burocrático para decir vamos a firmar el acuerdo. Y ahí es que vamos a ver nuevamente una instancia de Europa por un lado y Mercosur por otro para firmar el acuerdo. ¿Y se estima que esto puede durar un año? Y bueno, yo creo que sí, podríamos estar hablando, para la ratificación esperemos que menos, para la firma del acuerdo esperemos que menos. Yo creo que un plazo de 6 y pocos meses sería razonable pensarlo. De nuevo, ¿no? Sin pandemia, sin guerras y más en un contexto hoy complejo, no, es imposible predecir que no va a haber, bueno, lo de pandemia esperemos que no, pero sí a veces las tensiones y el foco de Europa puede cambiar, pero yo creo que un plazo de 6 meses es razonable para la firma. Y después, sí, el proceso de ratificación, ahí se abre un abanico político que es mucho más complejo predecirlo, porque tiene que votarlo Europa, en la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, perdón, y después los 4 parlamentos de Mercosur. Tienen la particularidad, y perdón el tecnicismo, pero es importante, que en el caso de la ratificación, una vez que lo ratifica el Parlamento Europeo, el primero de Mercosur que lo ratifica pasa a tener goce del acuerdo, como decimos. Entonces mañana, en términos de exportación, si Uruguay pega primero, vamos a decir, de nuevo, después que lo ratifique Europa, vamos a tener un mercado europeo para hacer goce de las cuotas y todo lo que va a significar como resultado del acuerdo. Es un estilo de negociación nuevo, no es para la Unión Europea, lo ha hecho en otros casos, pero en este caso para generar incentivos y que, por ejemplo, si Uruguay tiene una vocación de ratificar el acuerdo, no tenga que esperar a la lógica del Parlamento de Brasil, que puede tener otras lógicas para después poder gozar del acuerdo. Digo gozar porque es una terminología que se usa. Entonces, pero no es menor ese punto. Sí, porque va a ser la votación dentro de nuestro Parlamento sería. Exactamente, que ese es el paso final, que ahí es cuando pasa lo que decimos a ser parte del acervo normativo legal de cada país, ¿no? ¿Qué tanto se sigue negociando entre los bloques Mercosur, Unión Europea, en este marco? ¿Las negociaciones ya quedaron totalmente de lado? Sí, porque me imagino que además a partir de ahora van a empezar a hacerse fuertes las voces que están contrarias, sobre todo de Europa, al acuerdo. Es importante, y sobre todo te pregunto, ¿se mantienen las negociaciones para justamente empezar a evacuar todas esas dudas y esas críticas que se van a pronunciar? No, la negociación técnicamente está cerrada. Y si hubo un hito importante la semana pasada fue eso. El viernes los técnicos habían dicho que estaban negociando en Brasilia. Señores, de nuestra parte, a lo que ustedes nos mandataron, estamos conformes. Den el sello final a ustedes la semana que viene. Ese es básicamente el léxico. Perfecto. Y así pasó. Nada menos que la presidenta de la Comisión Europea y los 4 presidentes del Mercosur decir, señores, ante los técnicos, habiendo los negociadores que están sellados, nosotros lo sellamos políticamente. Eso tendría que estar sellado el texto y lo está. Digo porque nadie va a dar la cara de los dos lados para que mañana reabrir la negociación.
Lo que va a pasar ahora, que es una fase, si se quiere, esto entre comillas, de lobby político para que avance a Claro, buen tiempo. Totalmente. Porque ¿quién te dice que mañana una traducción que uno dice, bueno, que no dure más de 6 meses, puede durar 8 meses, porque capaz que no está la intención? Entonces, esperemos que no haya ningún factor extra que vaya impactando en la burocracia. Porque la burocracia va a ser una dinámica que de nuevo va a tener su término, pero nada impactaría la sustancia del acuerdo. Albertoni, este acuerdo tiene 3 capítulos. Me parece importante explicarle a la gente qué repercusión va a tener en la vida cotidiana de los uruguayos, en el bolsillo, en el emprendedor, en el empresario. ¿Qué resultado va a tener? Sí, efectivamente tiene 3 capítulos y de hecho uso lo de 3 capítulos también para lo de la ratificación. Tiene el capítulo político, que es básicamente toda la defensa de valores conjuntos, que no es menor hoy en este mundo. La cooperación, que de hecho estamos hablando de 1.8 billones de dólares de cooperación que implica este acuerdo en términos de innovación, ciencia, tecnología, que son toda esa cooperación que después vemos que influye hasta en los intercambios académicos y muchas cosas. Y el tercer capítulo, que es la vedette, si se quiere, es el económico-comercial. ¿Por qué digo lo ato a la ratificación y ahora voy con el impacto? Porque el económico-comercial es de ratificación del Parlamento Europeo. Los otros 2 necesitan pasar por los parlamentos nacionales. Bien. Y ahí sí que va a tener sus lógicas, y ahí aparece Francia, Polonia y todo lo. Pero la ratificación del comercial es Parlamento Europeo, que tiene sus lógicas también, pero todo indica que tiene una mayoría hoy positiva al acuerdo. En cuanto al impacto, hoy fíjense que exportamos casi el 15, oscilado por ciento a la Unión Europea, ha sido nuestro segundo o tercer destino. Hoy pagamos de arancel en la Unión Europea por no tener un acuerdo aproximadamente unos 70 millones de dólares. Quiere decir que lo que exportamos, 70 millones de dólares, el costo no siempre es del exportador, a veces del importador, pero perdemos competitivamente 70 millones de dólares en aduanas por pago de arancel por no tener el acuerdo. Claro. Uno pensaría, de hecho no solo pensaría, sino que se va a dar que un horizonte de 5, más o menos para algunos otros productos, un poco más, un poco menos, eso quedaría en cero, ese pago de arancel. Entonces no es un escenario menor, esto es una cuenta de almacén para que se entienda, ¿no? Eso es un impacto directo. Después tenemos, por ejemplo, el arroz, que hoy no estaba teniendo un acceso para el arroz más industrializado, vamos a decir, lo que se exporta es arroz sin industrializar, para el arroz descascarado que genera industria, genera mano de obra, bueno, va a poder ingresar a la Unión Europea. La cuota Hilton, ustedes siguen, vos has seguido el tema más de agro y otros temas, la cuota Hilton hoy paga, además de ser cuota, paga un arancel. Bueno, va a entrar eso que entraba sin arancel. Bien. Y eso impacta en el bolsillo del exportador, porque vamos a ser más competitivos en destino, ¿no? Y esto también implica que Uruguay revea sus estándares de calidad, algunos tipos de certificación que se pueda llegar a exigir a nivel internacional. Puede pasar, pero yo creo que sí, hoy de los 4 hay uno que está muy bien posicionado en materia ambiental, cambio climático, sustentabilidad, es Uruguay, ¿no? Con nuestro famoso dato de más del 90% de la energía sustentable, etcétera. Uruguay está muy bien posicionado en eso, pero el acuerdo incluye de que naturalmente uno pensaría que hay más dinámica de estos temas en Europa. Si surge nueva reglamentación sobre esto, el acuerdo prevé de que haya una cooperación para las empresas y a los sectores que pueden ser afectados para justamente no dejar de explotar y para poder alcanzar esos estándares. Entonces, quedó bastante blindado en ese sentido de que no es porque surja normativa nueva, mañana vamos a tener como lo que llamamos nosotros es una regla no arancelaria, que es te bajé el arancel pero no te dejo entrar por normativa después. Entonces, no, acá es sabiendo que puede surgir nueva normativa, va a haber una cooperación para compasarse a los estándares. ¿Eso no es una de las quejas de Francia? Es algunas de las quejas, también Francia viene con el tema de la forestación, de la deforestación justamente. Ahí se da, y acá un dato, ¿no? Es decir, lo que a nosotros se nos va la vida en exportación, que podemos estar hablando de más de 90.000 toneladas de carne, todos esos números, estamos hablando del 2% del mercado de carne europeo, ¿no? Entonces, entendemos que a veces estos acuerdos generan incertidumbre, pero es realmente un acuerdo, cuando uno ve la totalidad, hay un ganar-ganar para las dos partes y el impacto que para Uruguay es muy para Mercosur es muy positivo, realmente termina siendo casi marginal para algunos sectores en Europa. Entonces, hemos llegado, y es razonable, que después de 20 años, a un buen puerto bastante balanceado para las dos partes. Estoy con el teléfono porque estoy leyendo un titular aquí de prensa que dice: pone en riesgo los empleos. Una manifestación del PIT-CNT de los últimos días que habla de que se ignoraron a los sindicatos, se mantuvieron en secreto los términos y acuerdos, los términos de este acuerdo. ¿Qué le responde?
a este comunicado que manifiesta un rechazo total y absoluto al acuerdo firmado. Algo que me sorprende primero, un tema, lo concluimos el viernes, ¿no? Estamos hablando de con anexos 7.000 hojas. El tipo de crítica que se está haciendo es de alguien que lo leyó. No sé cómo leyeron tan rápido 7.000 hojas como para tener una crítica tan pasional en contra del acuerdo, cuando en realidad es algo que se acaba de terminar de negociar y concluir. Es una primera anotación. Después, en 20 años, todos se pueden sentir que querrían haber sido consultados, pero yo dudo que en 20, 25 años de negociación no estuvo directa o indirectamente estas partes vinculadas, sea por sectorial, sindical también, consultadas en esto. Igualmente, un acuerdo tampoco es que se negocia preguntando a cada ciudadano del país qué le parece el acuerdo. Uno negocia sabiendo cuál es la posición del país y cuál es el beneficio mayor, depende siendo la contraparte del mercado. Entonces, nos llama la atención que siga habiendo en Uruguay voces en contra de la apertura cuando es tan intuitivo lo que estoy diciendo de que 70 millones de pago arancel se van a reducir a cero en el futuro. Pero ¿cómo explica esta posición de que atenta contra el empleo? Que... Bueno, eso yo diría que es quizá la parte más contradictoria. Vamos al ejemplo del arroz. Un arroz que se exporta sin industrialización hoy, obviamente que genera mucho menor empleo, a un arroz que podrá ser exportado con industrialización, que por lo menos va a haber que reabrir y prender la energía de alguna industria para descascarar el arroz, por poner un ejemplo, seguro va a generar mano de obra. Pero después hay un esquema que nosotros le llamamos derrame, ¿no? Algo más de mediano plazo. Esto nos va a poner en el círculo de lo que hoy son las cadenas globales de valor. Hoy, yo siempre un ejemplo de clase esto, ¿no? Una remera blanca de manga corta recorre 13 países de origen a destino antes de llegar al consumidor. Es porque se ha llevado al extremo la logística de usar en cada eslabón, si doblar la remera y ponerla dentro de una bolsa me cuesta 0,0 algo, impacta en el precio final, yo uso la logística. Claro. Pero para que eso suceda, yo tengo que dejar entrar el plástico para hacer para donde va a ir la remera. Tengo que generar una admisión temporaria para que esa remera entra, pero sale y sigue su canal de producción. Bueno, si uno quiere estar en esa jugada, tiene que estar en estas conversaciones. Entonces, primero, me llama y no me llama la atención de quien viene. Pero si queremos hablar, hablemos en serio. No tiremos esas frases genéricas cuando, repito, es un acuerdo de 7.000 hojas. Yo digo esto jocosa y no tanto, pero en vez de inteligencia artificial para leer tan rápido el acuerdo, parece que algunos ya usaron inteligencia sindical. No digo, porque estamos... la lógica fue reactiva, de adjetivación inmediata, cuando en realidad es un acuerdo que las dos partes están diciendo lo entendemos beneficioso. La concreción de este acuerdo se va a dar en el gobierno del Frente Amplio, ¿no? Igual recordemos que esto viene ya de hace 25 años, han pasado varios gobiernos. ¿Qué involucramiento tuvo Yamandu Orsi, quien todavía no ha asignado tampoco un nuevo canciller, un nuevo equipo en Cancillería, sobre los pormenores? ¿Qué involucramiento tuvieron o le dieron ustedes para que estén al tanto de, bueno, para poder continuarlo? Sí. No, en una negociación que ya estaba en marcha, un dinamismo importante, yo creo que el presidente entrante también dio señales en su visita a Brasilia de que veía positivo el acuerdo, o sea que no se entendió necesario, porque era una dinámica negociadora que ya estaba en marcha, ¿no? Y no era solo la posición de Uruguay, sino una posición ya consensuada entre los 4 países, o sea que había poco margen de ponerse a pensar nuevas cosas. Lo que sí tenemos información, porque los vimos al presidente entrante, y de hecho estaba también el presidente ya nombrado de Economía, Gabriel Odón, estuvimos en la cumbre, de señales positivas, de qué bueno que esto se haya concretado y qué bueno que siga avanzando para mañana poder ratificar. Va a haber una continuidad. Uno entendería que en términos de este acuerdo las señales que recibimos es de continuidad. Y bueno, ya nos vamos a meter de lleno en Venezuela, pero antes preguntarte también por Transpacífico, ¿no? El Tratado de Libre Comercio con China, o sea, este tipo de negociaciones que estuvieron también gestándose en este gobierno, ¿qué visión tienen a futuro con el gobierno entrante? Bueno, y esperemos que se continúen. Yo creo que el Transpacífico sí, porque es de inercia bilateral. En el Mercosur, como les decía, había ya posiciones consensuadas en Mercosur. Pero eso ha sido un esfuerzo bilateral de Uruguay, es decir, de Uruguay hacia el Transpacífico, entonces la energía viene de Uruguay. Pasamos de quedar cuartos en la lista a ser los virtualmente siguientes en la lista por cuestiones que se han dado. Queda Costa Rica, como que de hecho estaba antes que nosotros, pero se decidió de parte de los países del bloque que China y Taiwán van a ser considerados bajo otra cuestión por más un impacto geopolítico, y Uruguay queda virtualmente que está cuarto en la lista como el siguiente. Eso es golpear y golpear puertas para que suceda. Entonces uno esperaría que eso, pero ahí no lo he hablado al detalle con quienes puedan ser mañana los que lo lleven adelante. Sin duda será materia de transición de la Cancillería. Y lo de China yo creo que llegamos a muy buen puerto. Cuando uno evalúa todo, obviamente que hubiéramos querido un TLC, que yo creo que sigue en el horizonte poder querer lograrlo.
Pero les pongo como ejemplo, nosotros con China, con esa intención del TLC, se lograron 40 millones de reducción arancelaria con lo que implicó el mondongo el ingreso del mondongo a China. En lengua bovina a Japón impacta 20 millones de dólares. Entonces, si uno empieza a sumar lo que hemos tenido por plantearnos los horizontes macro, que quizá no lo logramos, pero en el camino se logró mucha cosa porque nos propusimos cosas grandes. Este oficio lamentablemente no es para ansiosos. Las cosas nos pasan de un día para otro y para que pasen no pasa solo la inercia de uno, necesitamos de dos. Pasando raya estamos muy conformes con más allá del contexto. No hablo ni de guerra ni de pandemia. Tuvimos 2 guerras y una pandemia, pero no lo pongo como excusa, porque una realidad impacta en esto. Estamos satisfechos de lo que se logró y la energía que se le ha puesto para que cambie por lo menos la velocidad del país. Albertoni, ¿qué rol tuvo Lula respecto al acuerdo con la Unión Europea? Porque tengo entendido que fue una pieza bastante importante para que este último periodo se... Fue muy importante, fue muy importante. De hecho, normalmente en las negociaciones, por ejemplo, nos pasó con Singapur, que se cerró también un acuerdo, normalmente la lidera un país. Por Mercosur, uno toma el liderazgo. En el caso de Unión Europea, de hecho también por inercia, de hecho el canciller Paganini ahí tuvo mucho que ver también, se le solicita a Brasil que lidere este acuerdo. Y uno pensando estratégicamente también, porque tenemos un pez gordo enfrente y Brasil con su inercia, y lo ha hecho muy bien. Yo creo que se llega a este puerto final por una inercia de Brasil, sin duda, en parte, después todos los países, pero a no negar, y nobleza obliga, que Brasil tuvo un rol importante. Y viene en el horizonte, por ejemplo, ahora está siendo negociado y liderado por Paraguay, Emiratos Árabes. También en eso, ¿no? El presidente ha dicho gráficamente que tanto va el canto a la fuente que la termina rompiendo, ¿no? Es decir, tanto insistido en Uruguay, yo no digo que nos vamos a atribuirnos solo a nosotros, pero todo este dinamismo que empieza a asomarse en el bloque, yo creo que Uruguay tiene mucho que ver. Quiero utilizar también su formación profesional. El otro día hablábamos, estaba la discusión sobre el tema de importación, paridad de importación, y Yamandú hablaba, a mí no me gusta tanto la incertidumbre. Uno ve la foto del mundo, la situación ahora de Siria, que además rearma un juego geopolítico nuevo, la situación también coyuntural de la región. ¿Es posible dar certezas en este contexto? Usted no es economista, pero tiene una formación en negocios, incluso Zapata ha sido lo que usted se ha encargado en Cancillería. ¿Es posible dar certezas a la población en estos próximos años? Y es difícil. Miren, yo a cada entrevista que voy miro el celular antes y tengo algunos 2 o 3 medios para ver internacional, pues puede surgir algo a los minutos antes, ¿no? Es decir, este fin de semana tuvimos algunos hechos en Venezuela, podemos mencionar, tenemos lo de Siria, que si bien uno entendería que cae un régimen, también genera efectos colaterales complejos con Israel. Entonces, obviamente que en este contexto es imposible hablar de certidumbres. Entonces la certidumbre, y quizá lo conecto con lo que estamos hablando, es lo que uno firma. Por eso los TLC no pierden vigencia y los TLC siguen siendo importantes, y verán que en lo que digo doy respuesta indirecta a algo que ha estado estas semanas políticamente, que se ha dicho de algún lado del Frente Amplio, que han perdido vigencia. Los TLC en un mundo de incertidumbre es una firma que te dicen, por lo menos bilateralmente me comprometo a que entres en estos términos. Si uno queda en este mundo incierto, al libre albedrío, y la verdad que va a estar a expensas a lo que pase en el mundo. De nuevo, Mercosur es importante, sí, pero Mercosur siempre oscila entre buen destino y alta dependencia. Porque si yo oscilo entre 20% y como a veces ha pasado el 30% con economías tan cambiantes, puede ser una oportunidad pero una amenaza también. Entonces, yo no certidumbre, pero lo conecto con esta agenda que estamos hablando de lo importante de seguir avanzando en los acuerdos. Quiero hablar también, obviamente, de lo que está pasando en Venezuela, los asilados. Bueno, Uruguay se ha expresado. ¿Cómo vienen siguiendo el tema? Bueno, con preocupación, los últimos hechos del fin de semana, sabemos que hay 6 asilados en la Embajada Argentina, que por después rotura de las relaciones con Venezuela, pasa a administrar la Embajada Brasil. Es un hecho, de hecho, que no se da mucho en la historia, pero las convenciones lo respaldan. Pero en los últimos días lo que vimos es, primero, que tenemos información de que el régimen está tomando las casas linderas a la embajada, cortó la luz de la embajada y cortó el agua potable de la embajada. Entonces, ya estamos a un nivel no solo de no cumplimiento de las convenciones, que lo que uno esperaría en esto es que los asilados tengan un salvoconducto para salir al aeropuerto de la forma más segura posible, o totalmente segura, mejor dicho. Eso no se ha dado, lo cual ya es una falta en sí mismo. Pero él lo está dejando sin energía y sin agua.
Entonces, eso no solo no va con un decoro de las convenciones diplomáticas, sino ni siquiera humanitario. Entonces entendíamos que nos debíamos expresar, Uruguay lo hizo, no solo Uruguay, han salido otras cancillerías, y ese es el último hecho del fin de semana que vemos con preocupación. ¿En el Mercosur no estuvo la posibilidad de, echar definitivamente a Venezuela del Mercosur? Bueno, está suspendida, ¿no? Es decir, Sí. de hecho la posibilidad de En algún momento se expulsión... manejó. Sí, pues la posibilidad de expulsión total del bloque es algo más delicado y sería ya de considerar. Yo creo que el estadio en el que está de suspensión es un Está estadio correcto. en el que debería estar, porque después la denuncia del acuerdo tiene que ser unilateral de parte de los países, pero es un camino correcto. Venezuela no está participando en ningún ámbito y bueno. ¿Pero fue parte de la charla? ¿En qué sentido? En el sentido de hablar de lo que está sucediendo y sobre todo generar esos salvoconductos que no está No, sí, ahora en el generándose ámbito- y la posibilidad incluso de poder hablar con las autoridades de Venezuela para que Sí, propiamente no, se dé. no nos sentimos nosotros en la obligación de hacerlo, porque no es nuestra embajada, es un pronunciamiento, posicionamiento, pues no es directamente nuestro problema, que tenemos otro problema con Venezuela, Sí. que es un uruguayo que está desaparecido. Pero eso fue un pronunciamiento. Lo que sí se habló en el ámbito de Mercosur, de hecho hubo 3 presidentes, tanto Santiago Peña de Paraguay como Milei y el presidente Lacalle mencionaron la situación en Venezuela, de hecho algunos de ellos hasta respaldando a Uruguay en la búsqueda del ciudadano desaparecido. Entonces sí, estuvo en la cumbre. ¿Y qué tipo Hablando de de- presión se puede hacer a nivel internacional, ¿no? Con este tipo de comunicados? O sea, ¿realmente puede llegar a cambiar algo? Sí, yo entiendo que a veces hay ese dejo en la primera que me hacen la pregunta. Uno, en términos de posicionamiento, puede llegar hasta un límite, ¿no? Es decir, yo creo que todo este tipo de situaciones es hasta un 50%. El 50% restante es la realidad doméstica, le llaman. Sí. Variables, que los militares no se alíen al régimen, que la oposición esté unida. Bueno, quizá acá hay 2 variables que son importantes. La oposición está unida, pero los militares no parecerían estar dando señales. Si algo es, y salvando distancia de lo que sucedió en Siria, es como un claro desalineamiento y fuertemente una presión contra el régimen que tiene que estar respaldada con fuerza. Sí, que está Digo, la porque clave no ahí, se sí. pelea no se opone a un régimen de esto solo, lamentablemente, solo con el diálogo. Uno esperaría que sí. Pero entonces, lo máximo a lo que está pudiendo hacer Uruguay y la comunidad internacional, entiendo que lo estamos haciendo, ¿no? Hablando del uruguayo desaparecido, el jueves estuvo María Corina Machado en Periodistas y sorprendió diciendo que ella creía que había 2 uruguayos desaparecidos. El reporte hoy es 1. Sí, la información oficial a nosotros también nos sorprendió, vimos esa entrevista, lo que tenemos oficialmente, y cuando hablamos oficialmente es cuando nosotros tomamos conocimiento de la situación del uruguayo porque surge un reclamo de la familia, una comunicación de la familia. Oficialmente tenemos de esta persona, que es la que ya lleva 50 días en este estatus de desaparecido, que cruza de Táchira en la frontera con Colombia, y ahí se le desconoce rastro. su paradero. Y eso es de enorme preocupación, porque en cualquier Estado de Derecho uno esperaría que, de hecho, pueda haber muchos presos extranjeros, pero en cualquier Estado de Derecho se tiene que saber la razón por la que alguien está preso o dónde está. No solo no sabemos, sino que cuando intentamos comunicar con la Cancillería venezolana, nos dice que nos sorprende que una funcionaria uruguaya esté llevando esa comunicación y la expulsa también del país. Y que sobre este ciudadano iba a consultar y iba a averiguar. No tenemos más información después de ese momento. De nuevo, sobre el segundo ciudadano no tenemos hoy información de nuevo oficial, bajo esta consigna oficial, digo, de que la familia, nosotros no estamos en la realidad de cada ciudadano, ¿no? Sino más bien cuando surge una consulta, es que ahí nos alertamos y tenemos información de una persona. Y esto podía, usted dijo, también me acuerdo en Periodistas, que esto podía ser elevado al ámbito internacional. Sí, ahí ¿En qué obviamente quedó? no, ahí yo una salvedad. Lo que yo decía es que cualquier acción que se genere que puede estar en el ámbito internacional en consideración, lo tiene que hacer la familia. Porque esto, el que tiene la capacidad de denuncia en estos casos familia. es la familia. ¿Lo va a hacer? La verdad que no estoy en fin, y esto hay que cuidar también la información, lo debería decir la familia, ¿no? Yo sí lo que pongo es las posibilidades que hay sobre la mesa. El ámbito multilateral es uno y quien lo debería hacer la familia. Si lo va a hacer o no, lo desconozco. Albertoni, nos quedamos sin tiempo. Hay muchos temas todavía que quedaron sin hablar, pero bueno, será para una próxima vez. Con mucho gusto. Gracias por acompañarnos. Gracias.